pues un poco nada, lo que vamos a hacer hoy es hablar con Arritmados, una compañía que está en residencia en Espacio Inestable y dentro de la programación de Valencic. Y bueno, pues nos van a contar un poco sobre la pieza que están desarrollando, 10.852. Ahora veremos este número misterioso que esconde. Bueno, y tenemos a Julia Martínez, tenemos a Benjamín Prati y Héctor Rodríguez. Y luego, bueno, hoy no puede estar presente, pero estará, supongo que a través de las palabras, Carmen Díaz también, dentro del equipo. Ahora nos contarán cada uno, pues, cómo desarrollan el trabajo y, bueno, como siempre, lo que haremos es en la segunda parte, ya, pues, dialogaremos y haremos las intervenciones, ¿vale? Sí que pedimos que, por favor, para este ratito que van a hablar ellos, que será aproximadamente 20 minutos, media hora, que os quitéis los micros, ¿vale? Para poder escuchar bien y que no haya interferencias. Y luego en la segunda parte que os avisaré, ¿vale? Para el turno de palabra usaremos la manita que hay aquí debajo o si no hacéis así, si no os aclaráis, ¿vale? Y yo ya me callo y dejo hablar. Cuando queráis. Vale, pues hola a todos y a todas. Yo soy Julia Martínez, soy de la compañía Ritmados. Entonces, bueno, os explicamos un poquito, si queréis, cómo surge esta compañía, así brevemente. Arritmados es una compañía de circo que surge en el año 2010 y la fundamos Héctor y yo. Y nada, y bueno, y este año hacemos 10 años de compañía. Respecto a los procesos creativos, cuando Laura nos propuso esta dinámica, y ahora Héctor nos hablará un poco de eso, los procesos creativos de Arritmados yo creo que en este momento tienen dos etapas, como bien diferenciadas. Y bueno, os queríamos hablar un poquito como de eso, una primera etapa que corresponde a como a un periodo donde hacíamos un circo igual más purista, podría ser, igual ahora Héctor nos da su opinión al respecto, y una segunda etapa que comienza desde la obra anterior de la compañía, que es Yo Pública, y de la que forma parte 10.852, que corresponde a un nuevo, a una nueva forma de crear que estamos todavía intentando consolidar. Entonces, nada, eso, le doy un poco de paso a Héctor para que nos explique, y yo creo que también, que era lo que comentamos ayer en la avanzadilla, creo que puede ser muy interesante también este diálogo como para contaros cómo crea una compañía de circo sus contenidos y cómo son sus procesos creativos. Y eso, y le doy paso y ya me callo. Sí. Sí, yo creo que es porque cuando hablamos de las dos etapas, como que al final son 10 años desde que llevamos trabajando y hemos ido cambiando mucho de nosotras, sobre todo, ¿no? Como que ha pasado el tiempo, nuestros gustos, nuestras inquietudes. Y cuando empezamos trabajando, sobre todo, pues estábamos enfocados en trabajar en la calle, ¿no? Haciendo espectáculos de circo para calle. Y un poco en la búsqueda, yo creo que lo que más nos caracterizaba era el humor, ¿no? Como era todo el circo puesto a la disposición del humor, ¿no? Y éramos muy estúpidos, lo seguimos siendo, pero ahora abarcamos más registros, ¿no? No solo nos quedamos ahí. Y entonces nuestros procesos o nuestra forma de crear y de hacer circo era así como se nos ocurría hacer las formas más horteras o pensando desde llegar a la carcajada, ¿no? De ser así una cosa muy cómica. Y en base a esto es en lo que íbamos desarrollando nuestras propuestas. Teníamos también, como justo acabamos de salir de la escuela de circo y todo, como un querer poner mucha técnica de circo, como que se viera, porque también es mucho trabajo el que hay detrás, ¿no? De esto, mucho entrenamiento, muchas lesiones, mucho desgaste físico.
y partíamos un poco más de la creación de las rutinas físicas o las disciplinas que trabajábamos en nuestros entrenamientos, porque al principio o sea, hace 10 años hemos ido bajando a lo largo que ha pasado el tiempo, pero entrenábamos unas 8 horas diarias, puro cuerpo. Esto últimamente ya no es tanto. Y entonces había esa cosa, ¿no? De querer poner en los espectáculos, digamos que la máxima técnica o destreza que alcanzábamos. Y a la vez que digo esto así, que parece que quisiéramos ser lo más de circo, también nunca nos hemos caracterizado por querer destacar por nuestro virtuosismo. Sí, hacíamos circo, queríamos poner técnica circense, pero la realidad es que lo hacíamos usando el humor y las historietas que nos montábamos como para poner esa técnica al servicio de los gags que queríamos hacer, para no estar mostrando, digamos, destreza por destreza, ¿no? Dejábamos la técnica en un segundo plano y lo intentábamos abarcar desde el humor o desde reírnos de nuestros propios personajes de artistas de circo. Un poco igual, yo creo que eso ha sido la primera etapa y está guay para entender que seguimos siendo muy estúpidos y que llevamos eso en la sangre. Entonces, Héctor se esfuerza en seguir manteniendo la comicidad, porque a mí a veces se me olvida un poco. Yo estaba pensando ahora un poco como respecto a lo que dice Héctor, como por entender, efectivamente también nosotras, pues luego cada compañía de circo, cada artista de circo decidió cómo se decide, ¿no? Cómo llevar esa técnica a escena. Pero yo creo que así como por hacer una generalidad de cómo son los procesos creativos de una compañía de circo, efectivamente están basados en la muestra de habilidades físicas. O sea, digamos que no empezamos, como es a lo que nos vamos a referir a esta segunda etapa, igual no partía tanto de quiero contar algo, y lo que pasa es que como somos artistas de circo lo vamos a contar desde el cuerpo, sino tenía que ver directamente eso con la muestra de destrezas y habilidades, ¿no? Y un poco, digamos, como que la dramaturgia de circo estaba un poco guiada simplemente por eso, ¿no? Entonces, para nosotros, claro, desde el principio no era suficiente, lo quisimos abordar desde una visión mucho más teatral. También, efectivamente, como dice Héctor, nosotras aprendimos a actuar en la calle, haciendo calle, calle y más calle, desde que íbamos con la furgoneta, así como os lo cuento, nos poníamos, íbamos con la furgoneta sin pedir permiso ni nada, viajábamos por el país, nos poníamos los vestuarios dentro de la furgo, cogíamos el ampli y los dos, con una cara de pichones que no veáis, con todo el nervio del mundo, a tirarnos a la primera plaza que encontráramos, aprender a hacer corros, aprender a comunicarnos con la gente, y así aprendimos, y así también fue, no sé cómo tú lo ves, Héctor, pero así incluso también fue parte del proceso creativo. Es decir, nosotras teníamos unas rutinas técnicas, le dimos una forma, creamos unos personajes, pero el proceso creativo también nos lo dio la calle. De hecho, al principio estos personajes no hablaban. Y luego ahora Reparte Amor y Menas a Trois, que son los espectáculos que corresponden a esta primera etapa, hablan muchísimo, y eso lo dio la calle. Eso lo dio la interacción con el público, y entonces el público y la calle y el directo se convirtió parte de ese primer proceso creativo, de ese proceso creativo de esa primera época. Claro, por ejemplo, Reparte Amor, que es nuestro primer espectáculo, teníamos mucho trabajo previo, así más físico, pero igual lo montamos en un mes, y el espectáculo, de cómo era el día que lo estrenamos a cómo es ahora, no tiene nada que ver. O sea, igual alguna rutina es la misma y tal, pero es un espectáculo que ha estado siempre súper vivo, que ha tenido muchas partes abiertas, por no decir todo el espectáculo, a la improvisación. Entonces se ha creado así y se ha desarrollado así el espectáculo, ¿no? Con esto que dice Julia, que de ese espectáculo habremos hecho no sé cuántos bolos, pero muchísimos, en cuanto a que salíamos al paseo marítimo o donde fuera y hacíamos 3 espectáculos el mismo día. Entonces eso también ha sido como un poco lo que dice nuestra escuela, ¿no? Y también nuestra escuela, yo creo que del humor, porque siempre hemos trabajado muy con el público y ha sido como sin barrera, ¿no? Una interacción muy directa. No sé, ¿qué opinas, Julia? No, sí, eso. Entonces, como digamos, no sé si estaba pensando, Héctoret, si quieres poner
porque hemos preparado como con esta cosa un poco de insistir en dos etapas tan diferenciadas y arritmados, como poneros el pequeño teaser de uno de los espectáculos de calle de los que estamos hablando primeros, que sería Amenaça a Trois, y luego empezamos a abordar este cambio, esta transición de la que estamos hablando, a esta nueva etapa, que es donde estaría inmerso el nuevo proyecto con esta cantidad de números tan raros que nos va a costar mucho de aprender, que es 10.852. Pínchalo, Héctor. Vale, a ver, que en la compañía somos un poco primitivistas y esto de las nuevas tecnologías, donde esto de vivir en el campo y tal, no creáis que es nuestra fuerte. A ver, voy. Esto es el vídeo promocional de Amenaça a Trois, que es el segundo espectáculo de calle que hicimos. ¡Valentina, para! ¡Para! ¡Para, Valentina! ¡No me mates! ¡Para! ¡Para! ¡Espectacular! ¡Increíble! ¡Alucinante! Maquilláis ahora en un momento por dos. ¡Joder, tío, qué mierda! Bueno. Bueno, pues como decía Héctor, este es nuestro segundo espectáculo, que fue Amenaça a Trois, un espectáculo mucho más ambicioso que el primero. Y bueno, pensaba que también no comentamos como que un poco de esta primera etapa del proceso creativo de Arritmados estuvo muy ligada a esos dos personajes que creamos, que son la payasa, bueno, mi nombre de payasa, que es Valentina Kish, y Héctor, que tiene un nombre que nunca se desveló y no se debe desvelar, era el personaje sin nombre. Y digamos que en los dos espectáculos continuamos manteniendo siempre estos personajes, y de hecho ahora, Héctor, como reflexionando un poco de esto de que Laura y Elisa nos han hecho reflexionar sobre los procesos creativos un montón últimamente, me doy cuenta que nosotras ya desde el principio trabajábamos, que lo vamos a ver ahora más adelante, como bajo esa premisa que os comenté ayer en la avanzadilla de Instagram de lo personal es político, porque un poco los dos personajes están basados en la realidad. De hecho, de alguna manera son una exageración de nosotros mismos, por supuesto. Yo siempre digo que Valentina Kish es mi madre en millones de sentidos. Y también como que jugamos un poco lo que nos había pasado en nuestras vidas personales, ¿no? Bueno, dijimos que Héctor dijo que lo íbamos a decir, yo luego dije que no y al final, maldita sea, lo voy a decir. Héctor y yo fuimos pareja hace un montón de años. Entonces, en el primer espectáculo los personajes eran una pareja. Luego nosotras dejamos de ser pareja y el segundo espectáculo refleja cómo esos personajes degeneran, acaban quebrando su relación. Lo que pasa que, bueno, la ficción nos permitió que ahí sí que se vuelven a enamorar. En la vida real no sucedió así, pero bueno, como si hubiera sido, ¿no? Y bueno, esto correspondería a esta primera etapa por continuar adelante. Entonces, efectivamente, lo que dice Héctor, la segunda etapa se abre porque, bueno, fuimos haciendo mayores también, fuimos evolucionando y sobre todo nos fuimos lesionando con mucha gravedad.
Entonces estaba producto de una segunda lesión que yo tuve muy grave. Bueno, empecé a escribir, ¿no? Digamos que es como, se abre un poco, o sea, digamos que esta segunda etapa de Arritmados se abre a partir de un proceso individual. Yo tengo una lesión, me pongo a escribir, me doy cuenta que ya mis pies y mis piernas no pueden hacer lo que hacían, entonces yo escribo desde siempre, ¿no? Como una cosa que tenía ahí, pero bueno, y me pongo a desarrollar un número individual. Eso fue el comienzo de esa segunda etapa. Empiezo a desarrollar algo individual, escribo un guión, tomo una serie de talleres, que bueno, ahora luego lo compartiremos con Benja, tomo una serie de talleres. Este espectáculo se empieza a complicar, empiezo a darme cuenta que necesito más gente, lo comparto con 2 amigas, entre ellas Carmen Díaz, que está en esta nueva producción, les encanta y bueno, se empieza a tirar del hilo, y eso que iba a ser un solo porque me tenía fatal los pies y estaba muy deprimida, se transforma en Yo Pública, y Héctor, con todo su amor, lo abraza, entonces la compañía lo abraza, o sea, cuando era una cosa que podía ser que estuviera siendo un proyecto de Julia Martínez que nada hubiera tenido que ver, Arritmados lo apadrina, lo madrina, y se transforma en el tercer espectáculo de la compañía, que ya nada tiene que ver con lo que veníamos haciendo, incluso de hecho Héctor no sale, ya nos vamos de rosa y azul, y el punto de partida de la creación son, en este caso, mis propias experiencias personales como mujer, unidas luego, sumadas a las de mis compañeras también, Sandra Mendoza y Carmen Díaz, y apoyadas desde el primer momento por el cuerpo circense. Entonces, en Yo Pública, la idea era crear un diálogo entre lo que la sociedad nos pide como mujeres y lo que nos piden para ser artistas de circo. Y entonces, bueno, pues la obra tiene 3 capítulos, que son equilibrio, fuerza y resistencia, que son 3 cualidades que un artista de circo debe tener y también una mujer. Bueno, y eso sería el último espectáculo de la compañía, entonces ya empieza a ocurrir un poco esta etapa en la que yo comienzo a escribir, bueno, entonces también hago ese papel de directora, actúo y nada, y nos embarcamos en un segundo proyecto que es 10.852 y ahora pues le pasamos la palabra a Benja para que nos hable del proyecto y de cómo ha sido el proceso creativo de ese proyecto como para llevarnos hasta donde estamos aquí hoy. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, este proyecto yo siento como que nace como de la búsqueda de politizar nuestras experiencias personales, ¿no? Y yo entiendo que también como a propósito de lo que cuenta Julia del proceso de Yo Pública, siento que este es como un continuar con esa misma búsqueda, con esa misma inquietud. Y bueno, el proyecto surge también a propósito de que nosotras nos conocemos en Chile, yo soy actor, y cuando nos conocemos empezamos ya a conversar de la idea de hacer una obra que en un principio no sabíamos muy bien de qué iba a tratar, qué iba a hacer. Empezamos a hablar de las dictaduras de España, la dictadura chilena, la colonización, el amor, y en eso, y justamente desde nuestras experiencias, que lo diese cruzarlo todo. Entonces, en esa búsqueda, Julia crea un primer esbozo, ¿no? Bueno, antes un proyecto que iba a ser de nosotras dos termina siendo de 4, ¿no? Junto con Héctor y Carmen. Y esto, finalmente nos juntamos las cuatro. Julia nos propone un primer esbozo a propósito de textos que había escrito Julia, un par de textos que había escrito yo. En este diálogo, a la distancia también, entre Julia y yo, empezamos a escribirnos muchas cosas. Julia nos propone una primera estructura y luego ahí empezamos a trabajar sobre ella, la leemos, nos juntamos, tenemos algunos primeros ensayos ya corporales, ¿no? Y es muy bonito esta parte, ¿no? Como cuando ya empezamos como a juntarnos como presencialmente, porque a propósito de todo lo que mencionaba Julia y Héctor, yo veo que esta obra, y que yo vivo en España hace 4 días, ¿no? Hace menos de un año,
verme a mí como actor haciendo una obra de circo que nunca había hecho en mi vida, ver a un grupo que tenía tantos años de trayectoria haciendo algo súper nuevo, porque Héctor no había participado en la creación de Yo Pública, entonces ahora Héctor y Julia trabajan de una manera que nunca habían trabajado antes. Y bueno, y yo desde mi experiencia personal y toda esta cosa nueva, y más encima estando en otro país, ¿no? Entonces a mí me parece que es un punto como de partida muy, muy interesante y muy desafiante para todos, ¿no? Esa misma búsqueda corporal también, y lo voy a decir como a título personal, a mí que también como actor me ha permitido poquito a poco, bueno, los poquitos ensayos que alcanzamos a tener más físicamente, tener una búsqueda que yo no había tenido experiencia de haber profundizado, ¿no? Bueno, por ahí. Yo estaba como un poco, claro, lo que ocurre, así porque lo entiendáis como un poco en términos generales, es eso que os digo de que hay ese quiebre que podía haber hecho que la compañía se hubiera separado para Héctor y para mí, porque estábamos viviendo procesos diferentes, porque yo ya no quería ir más de rosa, o sí, pero igual quería hacer otras cosas, porque Héctor también estaba bailando. Bueno, hay un proceso de cambio que nos podía haber llevado a separarnos, pero decidimos que no. Como siempre teníamos un amor muy importante que era Ritmados, que nos une, y entonces se abrazó Yo Pública y efectivamente luego, bueno, me pongo por circunstancias también personales a desarrollar un nuevo proyecto, en este caso con mi encuentro con Benja en Chile, y invito a Héctor esta vez, porque ahora hablaremos de la temática de la obra, como esta vez habla de la masculinidad, los hombres eran bienvenidos y necesarios. Entonces incorporo a Héctor y mantenemos a Carmen Díaz, que es la otra chica que viene que también la teníamos en Yo Pública. Entonces digamos que nos preguntáis sobre nuestro proceso creativo, pero digamos que estamos en un momento de transformación. Aunque llevamos 2 años en transformación desde que arrancó este Yo Pública, entonces, por ejemplo, lo que ha dicho Benja es súper interesante. Claro, en este nuevo proceso creativo, en esta nueva etapa, yo empiezo a consolidarme o a intentar asentar mi papel de dramaturga y de directora de la compañía, en el cual Héctor nunca, por ejemplo, ahora nos vamos a enfrentar a este proceso en el cual yo tenga que dirigir a Héctor y Héctor no quiera hacerme caso porque estábamos acostumbrados a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, la misma vida nos ha presentado otras cosas, pero lo bonito es que Arritmados, bueno, lo ha ido abrazando, ha ido sumando proyectos y nada, y estamos un poco en este punto. Claro, y justamente como el proceso de empezar a juntarnos y a ensayar corporalmente nos hizo descubrir justamente la temática de la obra, que como mencionaba Julia, que son las masculinidades patriarcales, y hacer las conexiones desde esta lógica de las masculinidades patriarcales con los procesos, con algunos de los procesos políticos de España y Chile. Básicamente sería como dictadura y la colonización. Desde nuestras experiencias también personales, algo que no comenzamos a trabajar desde ahí, sino que fue la propia experiencia escénica las que nos fue develando sobre qué estábamos trabajando realmente. Entonces, eso es como cuando uno dice con esta frase cliché que la escena habla. Bueno, habló y fue muy claro, ¿no? De hecho, como que nosotras, un día así como después de ensayar, una semana bien intensiva, íbamos en el auto y de repente salió la temática. Sí, salió la temática y fue como, ¡wow! Estamos trabajando sobre esto. Mira, ahí va. Incluso sobre otras temáticas que íbamos a hablar en la obra, las fuimos sacando. Entonces, bueno, yo estaba pensando ahí que también, a propósito de lo que decía antes, si por supuesto todos parecen enrevesado, es que en nuestras cabezas de momento es enrevesado, todavía estamos encontrando quiénes somos en nuestra nueva compañía. Héctor y yo es la primera vez que juntas trabajamos con 2 personas más, porque esto era un gueto de Arritmados, era un gueto en sí mismo. Yo también intento, por ejemplo, yo en mi papel de directora y dramaturga, aunque en este caso, por ejemplo, la dramaturgia es en coautoría con él, con Benjamín, yo también estoy encontrando mi forma de crear, entonces, y estamos encontrando como compañía nuestra forma de crear,
Entonces, yo os puedo dar así como yo lo he intentado estructurar a propósito de esta dinámica, pero es verdad que lo que le contaba Laura, yo el domingo cuando ya me llamó, yo dije, bueno, así un guioncete rápido, bueno, 4 páginas, el cerebro frito, yo digo, Dios mío, ¿cómo es que lo hago? Porque todavía no lo sé. Basándome en la metodología que usé en Yo Pública, que ahora os voy a contar, es la misma dinámica que yo he intentado usar en 10.852, que la estoy asentando y en septiembre, si todo va bien, os demostraremos que funciona, porque todavía no lo tenemos muy claro. Y entonces, en 10.852, las 4 actuamos, para que os hagáis una idea. Yo me encargo más de la dirección, de la dramaturgia, en este caso junto con Benja, y Héctor le hemos destinado así como la parte más física y coreográfica, porque de todos es el mejor acróbata, indiscutiblemente, y Carmen, que es música, digamos que se ocuparía un poco más de la parte musical, como también esta idea de que, bueno, de que yo funciono a modo estructura y articulación, pero la obra, por supuesto, es de todas. Tengo aquí algunas anotaciones también que os quería comentar respecto a los procesos creativos y en los cuales quiero insistir, y yo también me lo digo mucho a mí misma, de que hay que entender que, o yo lo entiendo así, que el teatro, el circo, escribir es un oficio y por lo tanto, por eso también aparece 10.852, porque una vez que se me soltó el boli en Yo Pública ya no pudo parar. Entonces es un oficio y por lo tanto lo desarrollo como tal, lo desarrollo como un trabajo y también insistir en que cada proceso creativo me da la sensación de que va a ser diferente, ya no solo porque corresponda a 2 etapas, sino porque en Yo Pública estuve sola, súper sola, pero ahora ya no. Pero esto, por ejemplo, ya no, aunque yo siga teniendo este papel, ya os digo, como más de dirección y dramaturgia, en este proceso, lo que es en el papel, he ido todo el rato hermanada con Benjamín y luego enseguida que lo pusimos en cuerpo, que con Yo Pública eso vino mucho posterior, yo enseguida también pude sumar imágenes, propuestas del resto de los compañeros para incluir en esa dramaturgia. Por acabar así y concluir un poco, si mis compas les parece bien, el punto en el que estamos ahora es el que tenemos el guión acabado. Digamos, porque respecto a la primera etapa que empezábamos entrenando y desarrollando rutinas técnicas, en esta nueva etapa esto empieza escribiendo. Entonces, yo hice un primer boceto de guión, lo presentamos en septiembre, o sea, lo presenté a las compañeras, lo probamos en cuerpo, de ahí surgió nuevo material, volvimos a reestructurar un segundo boceto. Lo que dice Benjamín, de la misma experiencia nos dimos cuenta. Nosotras que queríamos hablar así de grandes temas, nos dimos cuenta que estábamos abordando mucho más directamente todo lo que tenía relación con la masculinidad. Hacemos un segundo trabajo en cuerpo en el cual nos encontramos y ahí también surgen imágenes, nos pilla el confinamiento. Entonces, en este tiempo confinadas, lo que hemos hecho Benjamín y yo es acabar el guión, acabar la dramaturgia. Yo he hecho todo el trabajo de dirección que me es posible sin ver. Y si todo va bien, ahora en junio nos volveremos a juntar y vamos a probar que ese guión que hemos escrito verdaderamente funciona. Ese guión está atravesado por la palabra y todo el rato sostenido por el cuerpo circense. Y yo creo que más o menos con esto, yo creo si a Laura le parece bien, ya podemos abrir el diálogo si os parece. Vale, gracias. Igual estaría bien que comentarais 2 cositas. Una es, bueno, me parece interesante, ese proceso de investigación con el cuerpo y la palabra que estáis comentando, o el texto, cómo es, ¿vale? O sea, de dónde parte o en el punto en el que estáis, cómo lo abordáis, ¿vale? Y luego un poco el título, que si lo queréis comentar. Yo quería decir una cosa a propósito, que con esto de también vinculándolo con la historia que tenemos, que un poco esto, conforme ha ido pasando el tiempo, como que nos hemos vuelto más promiscuas y cada una se ha tirado para unos lados, ¿no? Yo qué sé, Julia, por ejemplo, estuvo trabajando haciendo una sustitución en A Tiro Hecho y se ha ido como más hacia el teatro también a la hora de formarse, hacia el teatro político. Yo he estado como con Fildarena trabajando en una compañía de danza. Entonces, como que cada una, ¿no? Que igual hace 10 años pues teníamos la misma formación, que habíamos estudiado en la misma escuela de circo,
se ha ido interesando por unas cuestiones. Yo, por ejemplo, ahora soy súper friki fan de la música y de estudiar música, aparte de la acrobacia y el cuerpo. Entonces, como que cada una se ha ido más a especializar en algunas áreas que precisamente no compartimos, que también creo que es interesante porque nos vamos a complementar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy deseoso que esta fase de más escritura ya no tenga tanto peso y nos veamos en la nave donde podamos trabajar desde el cuerpo, porque es otro proceso creativo, ¿no? Dentro de la obra hay muchos procesos creativos. Está esta parte de la idea y del desarrollo de los textos, pero luego pues vamos a tener nuestras partes de movimiento, nuestras rutinas circenses, ¿no? Cómo llevamos de todas las disciplinas de circo que utilizamos, cuál vamos a utilizar para reforzar según qué idea, porque hacemos acrobacia, pero podemos hacer portes acrobáticos, lanzamiento de cuchillos, no sé, muchas disciplinas diferentes que vamos a intentarlas usar para apoyar el discurso que hay en la dramaturgia. Entonces yo deseoso ya de llegar a esa fase menos mental, más corporal, y eso. Y no sé, creo que era eso lo que quería decir, ¿no? Como yo ahora, por ejemplo, mientras ellos están trabajando en la escritura, pues según lo que pasan, también estoy haciendo como músicas, canciones y espacios sonoros así para que el día ese que lleguemos por fin a la nave, pues tengamos como varias ideas y elementos con los que jugar y empezar a combinar cosas. Claro, ahora un poco como digamos que en el periodo de confinamiento, efectivamente, aparte de la palabra, bueno, pues repartimos alguna serie de tareas que podíamos hacer mientras no nos encontráramos en vivo y en directo, como entre ellos la música también, bueno, y algunas otras cuestiones. Y también estamos haciendo encuentros una vez a la semana para dialogar también a propósito del guión, una vez que el guión estuvo, a propósito del guión, de la obra, de los sentires. Yo quería decir, Laura, por lo que comentabas y también un poco insistiendo en esta premisa que os anuncié ayer de lo personal y el político. Claro, una obra empieza, una idea se te mete en la cabeza a propósito de lo que estás experimentando en ese momento, ¿no? Entonces, la escritura... la escritura de la obra, en este caso, claro, todo lo que gira alrededor de la palabra tiene relación con nuestras experiencias personales. En este caso, yo tuve la suerte de ir con la compañía Tiro Hecho a Chile en una gira y eso me permitió conocer a quien es ahora mi compañero y con quien comparto mi vida. Entonces, fijaros qué gran cambio, además, de una persona que venía del otro lado del mundo, ¿no? Para nosotros, tanto que para él ha modificado su forma de vida y para mí ha modificado su forma de vida. Esa experiencia personal es lo que da comienzo a 10.852 y hace que nazca la palabra. En nuestro caso, para comunicarnos a través de la distancia y porque somos personas que intentamos cambiar algunas formas de relacionarnos, cuestionarnos a propósito del amor también, de qué tipo de relación queríamos tener entre nosotras. Y ahí empieza como a desarrollarse la palabra. Empezamos a investigar y nos damos cuenta que aparte del amor que nos tenemos, hay muchas cosas que unen nuestros dos, o sea, muchas cosas, hay procesos históricos que conectan nuestros dos territorios a lo largo del tiempo, porque, bueno, esto viene cuando nosotras empezamos a pensar todas las cosas que han tenido que pasar para que nosotras dos nos conozcamos y vivamos hoy aquí en Huelva, en Teruel. Entonces, la colonización era uno de esos procesos también que unía nuestros territorios. Entonces ahí empezamos a intentar articular, desarrollar y cualquier cosa era bienvenida en relación al amor que teníamos y por lo tanto a cómo era mi papel como mujer, nosotras que somos cisgénero, hetero, bueno, cómo era mi papel como mujer, cómo era su papel como hombre, pero no solo en nuestra relación, en nuestro espacio privado, en nuestro espacio público, cómo es el papel de la mujer en la sociedad, cómo es el papel del hombre. Entonces, como eso que os avanzaba ayer, ¿no? Como desde lo pequeñito, que es nuestro encuentro, a lo más grande que fue, y que es la temática de la obra, poner en diálogo algunas masculinidades y algunas formas de relacionarse con grandes procesos históricos, en este caso conectados por este encuentro entre nosotros, como fueron la colonización española, como fueron las dictaduras militares que sufrieron ambos países, ¿no? Y a partir de ahí empezamos un poco a crear vínculos.
Empiezan a surgir textos completamente desordenados, como os podáis imaginar, pero ya empezamos a crear unos ítems sobre los que estamos reflexionando, que son amor y procesos históricos entre Chile y España. Entonces, una vez lo que iba a comenzar siendo una obra de 2, acaba siendo una obra de 4. Entonces, por ejemplo, imaginaros, estamos investigando, entonces yo redacto una serie de preguntas para que todos las contestemos. Por ejemplo, es que lo tenía ahí como Laura me dice, tú mira en tu libreta, ¿qué tienes en tu libreta? ¿Qué es lo que tienes por ahí? Entonces encontré unas preguntas que yo les hacía a Héctor, a Carmen, a Benja y a mí misma, por ejemplo, de qué es para nosotras el amor, cómo fueron la boda de nuestros padres. Por ejemplo, estas han sido preguntas que tengo aquí apuntadas de los primeros principios del proceso creativo. ¿Qué ocurría en España en 1973? Claro que en 1973 fue el golpe de estado de Pinochet en Chile. Entonces, en ese tiempo, ¿qué estaba ocurriendo en España? ¿Qué estaba ocurriendo en Chile en 1936, cuando aquí estalla la guerra civil? Y sobre eso empezamos a preguntarnos, pero para que entendáis que todo lo que empezamos a volcar sobre el papel está basado en nuestras experiencias. Entonces, si yo puedo conectar, como es el caso, ya lo veréis, que mi madre y mi padre se casaron en el 73, ¿sabéis cómo me sirve para la obra, ¿no? Por ejemplo. Y así es como se va articulando, digo, a propósito de crear un imaginario común y de la investigación, y cómo, como ha dicho Héctor muy bien, y cómo empezamos a entrar el cuerpo circense en eso, porque efectivamente no es una compañía de teatro, es una compañía de circo. Entonces, según lo que queramos, entonces ya todo se va articulando, se va organizando, y según lo que queramos contar, elegimos una disciplina u otra que apoye ese discurso. Por ejemplo, si es más fácil de visualizar, hay una escena sobre que hablamos de la violencia paterna. Una de nosotras cuenta una experiencia terrible, personal, y lo apoyamos con el lanzamiento de cuchillos, que es una disciplina circense clásica y que en ese momento nos apoya para la violencia y la tensión que queremos generar respecto al padre que se está hablando, por ejemplo, ¿no? Digo, como para que penséis cómo lo articula. Entonces, hay una idea más grande, que es la violencia patriarcal. Una de nosotras, con toda su generosidad y su amor, pone una experiencia personal terrible. ¡Pam! Le sumamos el circo, le sumamos la experiencia, le sumamos la disciplina artística que compone ese puzzle, y luego le sumaremos la música, le sumaremos la luz. Pero digamos que más o menos así es como se va articulando. Y ya digo una cosa más y me callo a propósito de lo que dice Laura. 10.852 es el título de la obra, porque aunque no es una cosa determinante, y yo os digo que no se va a desvelar, o sea que no es una cosa que tenga por qué desvelarse, 10.852 son los kilómetros que separan Valencia, que es donde yo me encontraba, de Santiago de Chile, que es donde estaba Benjamín. Y aunque ahora mismo tal vez no tenga tanto que ver con la obra, ese título se mantiene porque es el punto de partida de la experiencia personal que arranca este proceso creativo. Muy bien, pues muchas gracias por la generosidad y por el detalle. Y bueno, ha sido súper interesante. Igual, no sé si Espacio Inestable quiere hablar como espacio de residencia. ¿Queréis comentar algo? Sí, aquí estamos Maribel y yo, y igual también muy breve porque es el momento de ellos, pero igual si decir algo sobre el circo, digo yo una cosa breve y luego Maribel. A Julia la conocimos con Yo Pública ya hace tiempo, y la conocimos con toda esa pasión que destila ahora mismo también, aquí comentando su proceso. Y bueno, nosotros desde hace mucho tiempo trabajamos con circo, pero de manera residual también. Trabajamos más con teatro y con danza. Con danza fue como lo que más estamos trabajando, con el cuerpo. Entonces no tenía sentido que no trabajáramos con el circo, porque su motor de trabajo también era el cuerpo. Entonces hemos llegado con distintos espectáculos, con Pati Pardo sobre todo, y con otros creadores, y en su momento pues nos acercó Julia, también venía de Carla Chillida, porque A Tiro Hecho ha sido como una de nuestras
compañías que nos ha recorrido desde siempre con su teatro político. Incluso Benja, creo, si no recuerdo mal, vino con teatro político de Chile a la sala. Estuvieron en el ciclo político organizado por A Tiro Hecho, por la Internacional, en nuestra sala. Entonces lo conocimos también con todos esos músicos bestiales que tenía teatro político. Y nada, es bienvenida en ese sentido Julia y su potencial, y yo me quedo con lo personal es político, porque de alguna manera nuestro proyecto, que intenta trabajar con creadores, pero a nivel político, porque todo es político al final, todo lo que se dice sobre la escena, o sea, me parece como súper interesante en ese sentido. Nos veremos en septiembre, espero que nos veamos antes también, que no podamos vernos antes, pero en septiembre es cuando es el superestreno de vuestra propuesta. Bueno, Maribel, si quieres tú. Nada, bueno, sí, eso, yo me acuerdo perfectamente de ese día que llegó Julia, es que me acuerdo perfectamente, a contarnos Yo Pública. Y bueno, es la primera vez que trabajamos con una residencia de circo, pero desde que iniciamos Migrats Circo, que es un festival que empezó el año pasado y que ojalá se mantenga muchos años, pues decidimos sin lugar a duda que una de nuestras residencias queríamos que fuera de circo. Entonces, a mí una de las cosas que me fascinó de Yo Pública precisamente es, o sea, me ha interesado muchísimo todo lo que habéis contado hoy de vuestro proceso, de vuestras etapas, de vuestra metodología, de vuestra metodología de trabajo y de vuestro proceso. Pero una de las cosas que más me interesó de Yo Pública es precisamente la transversalidad de lenguajes, cómo trabajáis con el cuerpo circense, que le ha llamado Julia, pero también cómo se trabajaba la dramaturgia, el teatro de la imagen, lo conceptual, cómo estaba todo ahí. Porque creo que una de las apuestas también de nuestra programación es que, y también de lo contemporáneo, es que las disciplinas artísticas se diluyen muchísimo. Yo ya no creo tanto, ¿no?, en que existe una disciplina de teatro, una disciplina de danza, una disciplina de circo. Creo que una cosa muy interesante es cómo las disciplinas se entremezclan, y eso, como siempre pienso, la mezcla y el mestizaje hace que muchas veces los proyectos creativos crezcan muchísimo. Y a mí me interesó mucho que tenía un fuerte contenido político y personal esa pieza, pero sin duda era una pieza de circo, eso era incuestionable. O sea, pero no era eso, una suma de números circenses, que es súper válido, pero quizá a lo mejor, bueno, por gustos personales, ahora me interesan mucho como las disciplinas entremezcladas, y que esos límites no se vean tan claros. Y me hace gracia, bueno, me ha gustado, ¿no? O sea, me ha hecho gracia que dijerais, bueno, en ese mare magnum mental estamos, pero yo en cambio tengo la sensación de que tenéis una conciencia muy profunda de lo que estáis haciendo, o sea, una conciencia de vuestros procesos, de vuestra evolución, de los caminos que habéis tomado, de vuestra metodología, y por eso mismo vais a llegar a un buen lugar, porque tenéis mucha conciencia de lo que hacéis y cómo lo hacéis. Y muchas veces, a veces los creadores trabajamos a ciegas, pero no, tenéis mucha conciencia. Y me gusta también mucho la idea de que los procesos se revelen, con V, no con B, con V, que se revelen en el camino, que a veces da como miedo, ¿no?, cuando te empecé decir, ay, es que no sé dónde estoy, de dónde estoy hablando, pero yo creo que es muy interesante dejarse fluir, que es lo que habéis dicho, y de pronto decir, ya sé de lo que estoy hablando, porque todo me está llevando a este lugar. Y bueno, y luego es que esto que habéis contado de todo esto que ha sucedido para que este encuentro suceda y cómo eso se articula, es tan bonito. Yo no sé si va a ser visible o no en la pieza, pero es tan bonito. Cuando lo estáis contando, de pronto he dicho 10.852, esto tienen que ser los kilómetros. Y cuando lo habéis dicho, he dicho sí. Bueno, entonces que creo que estáis en un camino maravilloso, y bueno, qué ganas, que me da rabia pensar ahí en el calendario que teníamos, ¿os acordáis? Trazado de ensayo, no sé qué, cuando hablaba con Héctor, tío, vamos a hacer las obras, bueno, y luego todo se nos fue a la mierda. Pero a ver cómo lo hacemos posible. Eso. Qué bien.
Pues bueno, abrimos un poco el diálogo. Quien quiera comentar que solicite la manita o veo que Celia ya tiene ganas. Pues venga, dale, Celia. Bueno, pues comentaros que me ha encantado todo vuestro proceso y admiro cómo habéis acercado el circo, modernizándolo o acoplándolo a todas las actividades artísticas para que no se quede obsoleto, vamos a decir, porque a veces no tenemos conciencia de obras que se intercambien con dramaturgia, con otros procesos. Entonces, quizá tenemos en la mayoría una idea retrospectiva del circo que no le hemos puesto al momento, y con vosotros pues vamos a ver una cosa diferente y cómo lo habéis adaptado a estos tiempos y a otras dramaturgias y a otros escenarios también, quizá, porque si estabais en la calle, ahora vais a estar en un espacio cerrado, pues bueno, siempre es de elogiar y de ver vuestro esfuerzo y también cómo, vamos a decir, el universo os ha acercado quizá para que lo hagáis y para que podáis hacer estos encuentros y que todos disfrutemos de ellos. Y bueno, me ha encantado todo lo que habéis contado. Gracias, Celia. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Si no, yo sí que tengo, ¿eh? ¿Rebeca? ¿Me oís? Sí. Vale. Vale, es que como el otro día con el ordenador no iba, a empezar con el móvil, pero el móvil fallaba. A mí también me ha parecido una propuesta súper interesante. Y bueno, lo de revisar las masculinidades y más, como habéis planteado, vinculándolo a esos procesos históricos y políticos y dos países como España y Chile, bueno, me ha parecido una cosa que, ¡wow! Chapó, ¿no? Lo que me ha hecho así un toque de atención, y es mi pregunta, porque me podría enrollar yo mucho, como siempre, es que en ese proceso que empieza por esa relación entre vosotras, decís que primero hay muchos temas y luego os dais cuenta de que lo de las masculinidades como que emerge, ¿no? Y además en esa vinculación política. Pero ha habido un momento que también habéis dicho como que emergen cuando lo corporizáis. Y mi pregunta es, bueno, tengo varias preguntas. Eso es porque cuando os juntáis las 4 personitas, 2 con Pilila y 2 con Bajita, entre vosotras 4 surgen los efectos de las masculinidades. Es decir, estáis hablando que trabajéis sobre vuestras vivencias personales y qué es lo que va emergiendo. Entonces, lo primero que pensar al escuchar esas cosas es que emergen esas masculinidades en las dos partes masculinas del cuarteto, interfieren, aportan sus masculinidades. Otra pregunta sería a vosotros dos, a Benja y a Héctor, si eso os está haciendo revisaros también a nivel personal vuestra propia masculinidad. No sé si tocan esas preguntas, porque sé que estamos hablando del proceso creativo, pero como es un proceso creativo que habéis dicho que es como tal de experiencia personal, pues yo sí que tengo mucho interés en saber si Benja y Héctor están teniendo transformaciones en su masculinidad por el hecho de estar trabajándolas de esta manera. Y la tercera pregunta, y lo dejo ahí porque son muchas las que me surgen, es ¿qué pasa con nuestras feminidades? ¿Qué pasa con las feminidades de Carmen y de Julia en ese contraste con las masculinidades que estáis develando, ¿no? Porque desde el feminismo criticamos, y con mucha razón, esas masculinidades patriarcales, pero bueno, nuestras feminidades también han sido y son las que son, ¿no? No sé si eso también os está surgiendo ahí. Eso es a un nivel claro, me ha tocado mucho el tema porque soy feminista, obviamente. Y luego, y cierro ya, porque digo que yo me enrollaría haciendo preguntas, eso no es una pregunta, eso es unos signos de exclamación grandísimos, ¿no? O sea, es que estoy intentando imaginarme
¿Cómo podéis aterrizar todo eso en vuestra corporalidad? Y estoy deseando que llegue septiembre. Ya no tengo otro objetivo en mi vida, solo quiero que llegue septiembre para veros. Porque me parece tan alucinante cómo vais a aterrizar todo eso que quiero vivirlo, quiero verlo, quiero veros. Y ya está. De momento. Vale, yo antes de dejarle paso también a los compañeros, que creo que tienen mucho que ver como por lo que les estás preguntando y lo que estás comentando, un poco respecto a los primeros, o sea, yendo como al principio de lo que estabas planteando, al comienzo de la obra, como nosotras trabajamos por un lado esta cosa que decimos de la experiencia personal y por otro lado una dimensión macro. Claro, a ver si me lo sé organizar en mi cabeza como para explicarlo. Esta idea de trabajar desde lo personal, sobre todo lo que nos hace acertar es que siempre vamos a trabajar con la verdad. Y eso es una cosa como que yo creo que defendemos todas como creadoras y siempre nos va a dar validez a la hora de tener un discurso. Si yo profundizo en esa verdad mía y me doy cuenta de que lo que me ocurre a mí también le ocurre a mi compañera, y no solo a mi compañera, por ejemplo, en el caso de Yo Pública, que efectivamente Yo Pública habla sobre estas feminidades que comentabas, ahí es donde llegamos desde lo pequeño a lo grande, desde lo micro a lo macro, de lo privado a lo público. Yo parto de mi experiencia personal de no sé qué, empiezo a compartirlo con mis compañeras, con el resto de mis compañeras y nos damos cuenta de lo que es una problemática mía, es una problemática de todas. Como eso es una cosa que quería como añadir por un lado. Entonces, a lo que nos hace llegar es a unos puntos en común. En el caso de la obra, nosotras nos empezamos a cuestionar a propósito del amor e intentamos relacionarlo, bueno, hacemos una selección de 3 grandes procesos históricos que determinaron a nuestros 2 países y fueron la colonización, las dictaduras militares y en un principio los procesos migratorios, porque estuvimos investigando en relación al Winnipeg, no sé si sabéis. El Winnipeg fue un barco que salió de Francia, si no me equivoco, con republicanos españoles hacia Chile, que atacó Paraíso, bueno, como conexiones súper interesantes. El caso es que cuando nos ponemos a escarbar y estamos intentando encontrar esos puntos en común y lo que articula todo, nos damos cuenta que lo que articula estos procesos históricos son las relaciones de poder que están cruzados por el patriarcado, así como pum, impepinable, y por tanto por la masculinidad. Y entonces nos damos cuenta que en verdad no estamos hablando ya tanto ni de colonización, ni de dictaduras, que también, y lo vamos a usar, sino es el patriarcado lo que lo cruza todo y lo que crea un poco lo que crea esas relaciones de poder y no solo marca también el cómo nos relacionamos nosotros dos, a veces en nuestras toxicidades, sino cómo es la relación, por ejemplo, entre Europa y Latinoamérica. O sea, ya lo veréis en la obra, pero esa dimensión es súper fácil de comparar, digamos, y de crear un hilo común. Claro. Y ya te doy. Y como a nivel también como de prácticas íntimas, ¿no? También como esta misma lógica colonizadora, también cómo la podemos replicar nosotros como cuerpos socializados, como hombres, replicarla en nuestras situaciones íntimas, ¿no? Como, no sé, sobre lo que preguntáis es como difícil un poco como contestarte, ¿no? Como sobre todo, como si nos preguntas si es que hay alguna de las dinámicas... A ver. Oh. No se escucha. Hola. Yo os escucho, ¿eh? Se escucha bien. Yo también os escucho. ¿Quién lo escucha? Ahora sí. Ya está. Nada, te decía como que es un poco difícil como, y sobre todo yo, no sé, como contestarte, si que en nuestras dinámicas grupales también se tiñe de nuestras contradicciones, ¿no? Como hombre. Yo creo que, a ver, seguro que sí, ¿no? O sea, seguro que sí, y yo no creo que en este mundo exista algún hombre que pueda decir que está liberado del patriarcado, ¿no? O sea, quizás ninguna persona en este mundo. Por lo tanto, yo creo que sí. Ahora también pienso que somos como un grupito como súper seguro. No sé si me explico. Como que tratamos de cuidarnos mucho, de querernos, o sea, bueno,
yo llegué ahora, pero Carmen, Héctor y Julia se conocían hace más tiempo, ¿no? Por supuesto que nos emplaza esta obra como chicos, ¿no? Como hombres, por supuesto que sí. Esta obra y la vida entera, ¿no? Bueno, yo en particular trabajo haciendo cursos para hombres. Yo soy actor y soy profesor de teatro y he podido generar algunas metodologías y algunos cursos en torno al trabajo desde el cuerpo para hombres, justamente para trabajar sobre las contradicciones del que el patriarcado nos hace heredar y decidir, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que nos emplaza también el trabajar esto, incluso hasta hace muy poquito tiempo estamos hablando como en torno a la dramaturgia junto con Héctor y con Carmen, así como, bueno, ¿y qué nos pasa a nosotros, al Héctor y a mí, en relación a habitar estas masculinidades autoritarias y patriarcales en la obra, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros a nivel personal, en nuestros cuerpos? Y ahí estamos resolviéndolo dramatúrgicamente aún. De hecho, es súper interesante como lo que cuestionas porque yo también, feminista radical, nivel puta loca, con perdón, como dice Patricia Sornosa, que me encanta, yo no había traído esa voz, efectivamente. Yo los tenía a ellos al servicio como del discurso para representar estas masculinidades y ahora desde la dramaturgia estamos cuestionando, Héctor pidió que tal vez debería haber un pequeño espacio o para la esperanza de ellos, porque yo en ningún caso como dramaturga la había abierto. Y también como tal vez darles un espacio para que ellos efectivamente, ¿no? Como para que reflexionen de cuál es el camino, ya no digo la solución o la esperanza, ¿no? Pero y también las preguntas y cómo se sienten ellos efectivamente después de una hora interpretando unos señores muy desagradables, que es un poco para lo que necesitábamos hombres en la obra. Y luego también, como por contestarte respecto a las feminidades, Yo Pública, también Arritmados lo que busca es un poco desarrollar un discurso de circo político, al hilo un poco del teatro político, pero traído a nuestra disciplina. Se define como una compañía de circo feminista porque nosotras somos feministas, yo soy feminista, y por supuesto que lo mismo que intentamos llevar a escena, lo mismo que lo personal es político en escena, también es en nuestras prácticas personales. O sea, eso como consideramos que es fundamental, entonces tenemos el ojo también muy puesto ahí en cómo son nuestras prácticas íntimas a la hora de relacionarnos. Y bueno, simplemente una obra es un sesgo, es un trozo, ¿no? Igual que no podríamos abordar miles de temáticas. Digo, como a propósito de las feminidades, este era el momento de poner el ojo sobre ellos. Digamos que si en Yo Pública hacíamos un escáner de nosotras, pero de nosotras, de Julia, Sandra y Carmen, es decir, solo de nuestro discurso, porque no, nuestra voz puede empatizar con otras mujeres, pero por supuesto hay ninguna verdad absoluta. En este caso era el momento de poner el ojo exclusivamente en ellos. Y no sé si Héctor quiere decir algo, que además es el que trajo esta idea un poco de reflexionar sobre esta masculinidad en la obra. Sí, yo en torno a lo de la reflexión, en ningún momento se trata de justificar como el que seamos hombres y que no tengamos la culpa de lo que somos ni nada así, no va por ahí, sino como de justo poner un poco de presencia a algunos debates que podamos tener en nuestro cotidiano, ¿no? En cómo intentamos, cómo nos pensamos, ¿no? A veces, y cómo pensamos que sería mejor actuar o tener una actitud en la vida, ¿no? Y más traerlo, además, justo como que venía a salir en ese lenguaje desde una conversación más así de qué imaginamos o qué podemos imaginar o qué podemos hacer. Y un poco por lo que decía, no me acuerdo el nombre de cuando nos han preguntado, como
como que igual no es tan interesante como imaginarse que hemos llegado allí a ensayar y de repente han visto que tenemos unas actitudes súper machirulas y desde ahí se ha generado todo el proceso creativo corporal, sino yo creo que ha sido un poco lo que ha pasado, que cuando nos pusimos a hacer las primeras improvisaciones o las primeras semanas que pudimos estar en cuerpo antes de que pasara esto del confinamiento, nos dimos cuenta que con las pautas que estábamos proponiendo de movimiento a posta de trabajar sobre las masculinidades, que había mucha chicha, mucha sustancia, ¿no? Como que dijimos, ostras, aquí hay algo interesante para jugar a desarrollarlo, y creo que eso ha hecho también que decidamos seguir desarrollando esto, ¿no? Y que por eso igual ha cogido más peso el trabajo de la masculinidad, porque cuando lo hemos llevado a la nave de ensayo y nos hemos puesto en el cuerpo, hemos dicho, wow, aquí hay juego, hay para hacer, para investigar, ¿no? Que claro, un poco por ahí, creo. Y ya los grandes, claro, ya lo que eran los primeros ítems sobre los que estábamos intentando articular, eso que os digo, colonización, dictaduras, migración, nos damos cuenta que no, que es la masculinidad. Y el resto van a ser ejemplos, pero es la masculinidad lo que lo está cruzando todo así, pum, de manera transversal. Y bueno, y más allá de la masculinidad, el sistema patriarcal y las relaciones de poder, ¿no? Que es al final cómo nos relacionamos entre nosotras, cómo se relacionan los países, bueno, es un poco el mismo sistema. Al final encontramos que eso que había en común, que era el mismo sistema. Ya, y también por lo de que si nos estaba sirviendo el proceso para replantearnos nuestras masculinidades o nos estábamos transformando por hacer este espectáculo, creo que es como más al revés, o que viene más de que es una cosa que tenemos presente en la cabeza, unos debates que hemos ido teniendo, y por eso acaba plasmándose en un espectáculo, ¿no? Que obviamente el profundizar en algunas cosas nos hace replantearnos todavía más por tenerlo más presente, pero que es una cosa que igual, pues como Benja ha dicho, que él se dedica a dar talleres, que es una cosa que ya veníamos teniendo, ocupando un espacio en nuestra cabeza, que por eso acaba siendo un espectáculo, no tanto que el espectáculo diga, oh, igual deberíamos replantearnos cómo somos. Claro, de hecho, como incluso también lo que comentábamos, como nosotras respecto a nuestra relación afectiva, o sea, como que eso, que parte de ahí, de lo que dice Héctor, ¿no? O sea, que eso es una, digamos, bueno, y eso, lo hablábamos, como la compañía tiene una visión antipatriarcal, porque nosotras también la tenemos, ¿no? En nuestros espacios íntimos, y partimos de ahí, ¿no? Y nosotras empezamos a generar una obra a propósito de que queremos tener un amor diferente a las relaciones tóxicas que podamos haber tenido. Muy bien. Sí, igual también es, que no sé si es lo que quería decir Rebeca, pero también es interesante, ¿no? Como todo el rato es, bueno, lo habéis comentado, ¿no? Ese ir y venir, pero después como eso lo actualizáis, ¿no? A ese cotidiano, aunque ya esté presente, pero como igual que estabas comentando antes, Julia, ¿no? El hecho de tener esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿no? Ha hecho que tú mires tu libreta, que tengamos una conversación, que se ordenen y ahora haya como nuevas conexiones, ¿no? Igual eso también en el proceso creativo pasa, y creo que al grupo de Trobades nos interesa mucho, ¿no? Como luego pues son capas que se van acumulando en nuestra experiencia, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo. Yo sí no tengo cositas también. Vale. Jacobo, dale. Yo más o menos es una misma pregunta que formulé casi a las tres creadoras anteriores, y que tiene que ver un poco, porque bueno, esta mañana leyendo así protocolos de actuación en las salas, de cómo se iban a mover o cómo podían estar los artistas, los creadores en los espacios escénicos, me imaginaba en septiembre a todos los actores, actrices, bailarines, circenses, todos con máscaras y manteniendo ese 1,5 metros de distancia entre ellos. Son como dos preguntas. La primera es una tontería y no requiere respuesta, pero la segunda es la que más me interesaría, pero tengo que formularla. La primera, ¿os imagináis vuestro espectáculo así, con esa separación entre vosotros, el circo que es cuerpo y que posiblemente tenga mucho que ver con tocarse, o un espectáculo de danza? ¿Os imagináis en septiembre que pueda ocurrir eso? Entonces la siguiente pregunta es la que igual
si me queréis dar una respuesta, si no, pasamos turno a otro, es la que formulé un poco a los otros. ¿Cómo, si estabais en el proceso durante este tiempo de confinamiento, porque tú lo has dicho, Julia, que estaba justo como acabando toda esa dramaturgia y cerrándola, el guión de dirección, ¿ha filtrado algo esta temática, esto que nos está pasando ahora mismo, o ha sido impermeable? No ha llegado a filtrar nada. La respuesta que dieron las otras 3 creadoras la vamos a dejar en los distintos videollamadas que hemos tenido, que están como grabadas, pero ¿ha filtrado algo o es completamente impermeable el proceso creativo a esto tan radical que a lo mejor necesitamos 20 años o 100 años para poder contarlo? ¡Wow! Ahí el líder, ¿no? En verdad, ahora que lo pienso, porque no lo había pensado, creo que ha sido impermeable. Creo que lo único que he ganado y me ha permitido hacer una dramaturgia de la cual estoy muy orgullosa, y creo que si Yayo Pública era mi bebé favorito, este también lo va a ser, como que creo que es que me ha dado tiempo. Lo que me ha permitido es tiempo. He podido hacer un collage de otro collage, de otro collage, he podido coger la libreta, he podido recortar las escenas, hacer un puzzle en la mesa. Me ha dado tiempo, pero la dramaturgia no... Y de hecho, el otro día hablando con Gloria, que es la compañera, con Héctor, que nos hace la distribución, ella me decía, a ver, Julia, lo que hay que hacer ahora es crear contenidos como de calle, relacionados con, como un poco con el confinamiento, que la gente... Y yo le decía, no, tía Gloria, yo no quiero hablar del confinamiento, no, porque... o sea, es curioso, pero no me ha despertado una nueva creatividad. De hecho, todo lo contrario, me he posicionado en plan a que no quería, como digamos, que bueno, este proceso, por supuesto, terrible a nivel social y político y económico también que estamos viviendo, ¿sabes? No nos haga hacer así respecto a un problema que tenemos muy grave como es el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, y las relaciones de opresión. Así que no, en verdad ha sido impermeable, no hay nada del confinamiento, solo ha habido tiempo, que eso debo decir que para la dramaturgia ha sido un placer para mí. Y de hecho me ha permitido acabar otra dramaturgia más y comenzar una nueva. O sea, he ganado tiempo que es... Esto es un retruque a lo que dices tú y a un atrevimiento también. Y perdonadme los 3 que cuando decís que lo personal es político y los creadores en sí, que nos dejamos llevar por la actualidad, por lo que pasa y por las temáticas, no es, y perdona por este atrevimiento, no sería y sé que no lo es, pero bueno, no es una traición el no, que no permee, no el coronavirus, sino en septiembre vas a hacer un espectáculo cuando abramos las puertas sin mención a la actualidad, a lo que ha estado pasando, y no por ser tendencia, Es tan bruto lo que nos ha estado pasando y que te ha dado toda esa libertad y esa posibilidad que es complicado. Yo soy incapaz de crear ahora, lo digo y ya lo he dicho otras veces, soy incapaz, pero no sé si entiendes Sí. el cómo no ha podido permear. Estoy seguro que algo tiene que haber por ahí dentro, Y ya es un retruque que igual no hace falta una respuesta para que si No, quieren pero los demás. yo creo como... bueno, a ver, compañero. Dale. ¿Vas, Héctor? No, que yo iba a decir que yo creo que, digamos que lo que es en la temática, de momento no se ha colado, pero que igual que a nosotros somos una gente que está muy en la improvisación muchas veces y en el contacto directo así con el público, creo que sí que va a salir de alguna manera. Lo que pasa es que no queremos igual, o no se ha dado el caso para que se cuele en la temática, y también porque a mí personalmente, siendo súper fuerte lo que está pasando, como creo que nos hace falta un poco más de tiempo para ver las consecuencias que va a tener, que es donde va a estar lo interesante
hablar, ¿no? Sobre qué consecuencias va a tener esto, tanto como económicas como sociales, qué tipo de políticas se van a seguir habiendo en cuanto a la represión, sobre todo. Entonces, como creo que todavía estamos así como un poco en shock, flipando, ¿no? Como para atrevernos a hablar de esto, porque nos falta un poco de información y de vivirlo, ¿no? También, como que creo que es pronto para ya estar hablando sin caer en un tópico, porque por la primera pregunta que hacías de los 2 metros, yo creo que sí, que te podemos hacer un espectáculo de clown y circo guapísimo, cogiendo tal cual las recomendaciones de distanciamiento físico y siguiéndolas al pie de la letra. Va a quedar un sketch cómico brutal. Pero qué contenido va a tener es lo que no sé, ¿sabes? Más que sea gracioso. Entonces, creo que nos falta un poco y que seguro que sí que van apareciendo cosas de esas. Y como decir también que por eso que dices de creativo, yo también he estado súper creativo y súper poco creativo y con muy poca capacidad de concentrarme. O sea, yo ahora mismo concentrarme en cualquier cosa relacionada con trabajo como es esto, me cuesta la vida. Lo único que estoy consiguiendo es hacer mucha música, que es más abstracto, no sé, que me meto ahí en mi película y me dejo llevar. Pero así como más en lo que es trabajo, que tenga más obligaciones o que tenga que tener más concentración consciente y racional, no, incapaz también. Sí, no, yo iba a decir como, bueno, primero Jacobo, encuentro súper bien, ¿no? Súper bien que nos incomodes, ¿no? Con alguna pregunta. Digo, para no estar todo siempre estar tan de acuerdo, ¿no? Claro, yo pienso que, bueno, nosotras hemos estado como súper creativas, pero muy, muy, muy creativas. También pienso que, a ver, por dónde vivimos, ¿no? Como las condiciones de confinamiento que nos hemos encontrado en la montaña, en donde casi no pasa la Guardia Civil. No le cuenten a nadie, pero hemos podido caminar durante todo este tiempo por la montaña y nadie nos dice nada. Entonces, como un confinamiento bastante idílico, ¿no? Y con el tiempo que no teníamos antes del COVID. Entonces, por ese lado, claro, como que no nos ha alimentado también, bueno, y con Juli, que somos súper hogareñas además, y que nos encanta escribir, Entonces, claro, lo hemos vivido de esta manera como, entre comillas, menos traumática, ¿no? Eso, por supuesto, no quiere decir que desconozcamos todo lo que está ocurriendo fuera de esta burbuja, ¿no? Y que sin duda es tremendo y es radical, como tú dices. Sin embargo, también pienso que hay cosas que han ocurrido, que ocurren antes de esta situación, que ocurren durante esta situación y que van a ocurrir después que termine el confinamiento, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia patriarcal. O sea, de hecho, las denuncias de violencia patriarcal han aumentado, pero vergonzosamente, en todos lados del mundo, no solo acá en España. Entonces, claro, yo también creo en eso que comentaba Julia, ¿no? Como también, a ver, van a haber 250 millones de obras que hablen sobre el confinamiento, esto estoy seguro. Y al mismo tiempo creo que hay que tener cuidado de que esta coyuntura tan fuerte que estamos viviendo nos ciegue frente a los refugiados que están en las fronteras, frente a la prostitución infantil, frente a no sé, la gente que no puede hacer confinamiento porque no tiene casa, frente a tantas realidades que conviven con esta situación, pero que son invisibilizadas justamente porque lo único que estamos hablando es que no podemos salir a las calles y bueno, y toda esta brutalidad y esta crisis humanitaria, económica, social, que es real, ¿no? Pero que al mismo tiempo a mí también, claro, me preocupa que dejemos de hablar de las otras urgencias que son tan urgentes como esta, ¿no? De hecho, bueno, yo ahora estaba pensando, claro, en cuanto has hecho la pregunta, Jacobo, solo quería que abrir el guión, así, palabra por palabra, y ver si había conseguido traspasar, porque no, la verdad es que lo voy a hacer, porque en principio de una manera consciente
no lo ha hecho. Yo simplemente nada, como quería recalcar un poco también como sobre lo que ha dicho Benja y añadir alguna cosita más. Efectivamente, nosotros vivimos en la montaña, plena montaña, así salvaje, entonces... digamos, claro, entonces, bueno, imaginaros así, bueno, como con esta charla familiar, entre el idilio amoroso, el monte, la huerta, el perro, el gato, la montaña, los árboles y tiempo para crear, en ese sentido personal, bueno, pese a que, bueno, Benja, por pobrecito mío, por lo lejos que está y yo porque mi mamá está en Alicante, pues igual respecto a alguna, o que no podemos besar a Héctor, que también está lejos, por lo demás, nosotras, lo que esto nos ha permitido efectivamente es ganar tiempo y de hecho, nuestra calidad de vida, no sé si lo veis por estos mofletes rosados, ha mejorado bastante. Esto como por un lado respecto a lo personal. En cuanto a lo económico y laboral, también decirte, Jacobo, que de alguna manera, y yo mira que la incertidumbre yo la llevo fatal, o sea, como que lo mismo te digo una cosa, que para mí la incertidumbre es terrible. Siempre, como por ese además, volviendo además a tirar el lazo a esos inicios que os comentábamos de Arritmados, nosotras nacimos en la precariedad, vivimos en la precariedad, comenzamos nuestro proyecto profesional con la grave crisis económica que hubo en España, esto no nos tumbará. Entonces, como que también de alguna manera siento que, como decía, oye, si mañana hay que cogerse la furgo, Peña, y coger el ampli y hacer calle, haremos calle. Si tenemos que, como ahora estamos dándole vueltas a una obra para trabajar para poder actuar en casas, ¿no? Para poder hacerla en el salón de los vecinos, ¿no? Entonces ha hecho despertar efectivamente como una nueva creatividad que creo que también es muy, muy bacán, es muy guay. Y efectivamente eso, con lo que dice Benja, en ningún caso, o sea, como que yo creo que al final esta crisis de nuevo nos tiene que evidenciar los fallos que tiene nuestro sistema. Entonces seguir teniendo, o sea, de tener un discurso antipatriarcal, anticapitalista, antifascista, todavía se refuerza más. Por lo tanto, no se aleja tanto de la realidad que vivimos actualmente esta historia, creo, en absoluto. Por otro lado, también quiero añadir que ya estaba escrita. Y luego, por ejemplo, respecto a lo que comentas, y ahí, o sea, efectivamente, una vez que arranca el confinamiento, bueno, pues se acaban las 2 obras que tenemos en marcha, que tienen que ver con una temática no específica respecto a todo lo que está ocurriendo con el COVID, pero sí que, por ejemplo, el otro día, y además también tiene que ver un poco con los procesos creativos, estoy escuchando Carne Cruda, que por favor, escuchar Carne Cruda sin parar, que es lo más. Estoy escuchando Carne Cruda y estaban hablando sobre el tema de la jerarquización de los espacios privados. Y yo nunca había pensado en eso, ¿no? Entonces, como ahora se está viendo, claro, como estamos habitando mucho los espacios íntimos, bueno, como esta cuestión de que la cocina es un espacio cerrado, siempre alejado del salón, porque la cocina es para la mujer, mientras el hombre descansa en el salón, cómo las habitaciones se dividen en la grande es para papá y mamá, las pequeñas son para... O sea, como hay toda una jerarquización que tiene que ver también con todos los roles de poder que estamos hablando en la obra, que se está dando en nuestro día a día en los espacios privados. Y me pareció un temazo para hacer un próximo espectáculo, y ahí sí que sí iría prácticamente ligado a lo que ha ocurrido, ¿no? Y ya está. Bueno, yo creo que si tuviéramos un medidor de emoción, ahora estaríamos... qué guay, súper chulo. A mí me gustaría un poco recoger lo que estamos comentando, ¿no? Y creo que al final la pregunta que ha lanzado Jacobo pone el foco, ¿no? Y después de todas las contestaciones que habéis dado, en las condiciones de los procesos creativos, ¿no? Que siempre comentamos muy frecuentemente en estos espacios, y Elisa y yo pues estamos preocupadas, ¿no? por esta cuestión. Justo Héctor comentaba, ¿no? La necesidad de pensar, ¿no? En otro foro sobre educación, ayer justo hablaban de la doctrina del shock, ¿no? De cómo necesitamos tiempo para pensar antes de poder decidir, ¿no?
Y creo que habitualmente no nos permitimos estos espacios de pensamiento que son fundamentales para ser críticas, ¿no? Y me parecía muy interesante conectar todo esto, ¿no? También pues me ha llamado la atención, ¿no? Pues justamente estamos delante de pantallas, que esto creo que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Cada uno tenemos ahora mismo un entorno, ¿no? Que antes hacíamos broma con Jacobo, que estaría chulo viajar y ir a esos lugares, ¿no? Ese fondo de pantalla que estamos teniendo ahora y vivir ese contexto que está viviendo cada persona, ¿no? Para trabajar, seguir trabajando la empatía. A mí me gustaría lanzar una pregunta, porque, bueno, me ha resonado mucho lo que Julia, bueno, cómo Julia utiliza la libreta. Yo ahora, hablando de lo personal, estoy usando mucho la libreta estos días para recoger reflexiones y me ayuda mucho, ¿no? en este encierro. Y quería preguntar cuáles son los lugares refugio que tenemos o que tenéis las creadoras. Eso por una parte, y qué lugares de creación os gustaría reivindicar. Cuando hablo de lugares no solamente son físicos, sino, bueno, simbólicamente. Ya sea, no sé si me explico, ya sea a nivel técnico, metodológico o realmente espacial o de manera simbólica. A mí se me ocurre como a reivindicar el explícito. A mí me parece, y sobre todo con el contexto que estamos viviendo de radicalización y de polarización, ¿no? del mundo. El COVID es un conflicto que, por sobre todo, también es de clase. Me parece que el reivindicar un arte combativo, un arte subversivo, explícito, ¿no? sin medias tintas, me parece que es urgente, que es necesario, justamente para aportar en el debate, para aportar en las reflexiones, para sensibilizar las distintas e infinitas maneras de ser humanos, en esta avanzada también fascista que está ocurriendo en el mundo completo. Entonces, compañera Laura, si me pregunta nos pregunta por un lugar para reivindicar, me parece que puede ser uno, al menos puede ser eso. Y refugio no se me ocurre, en verdad. No sé si Héctor quiere... No, estaba pensando, pero... No. Sí, no sé. A mí lo que me está pasando dentro de este momento, ¿no? Es como y con esta cosa del arte, ¿no? Es como cuánto arte vemos que realmente no nos invite a pensar o a reflexionar, ¿no? Y solo nos haga, pues, olvidarnos, ¿no? Entonces, como hasta qué punto eso sirve, ¿no? Y es en nuestro entorno, ¿no? Como me pasa un poco esto, que yo estoy intentando no estar muy enchufado al ordenador, ni así, no tengo redes tampoco. Entonces, pero me doy cuenta que mucha gente que, ¿no? Y cuando se habla todo esto de lo importante que es la cultura en este momento del confinamiento y tal, es como, bueno, ¿qué cultura, ¿no? Quiero decir, porque si vas a estar enganchado a Netflix todo el confinamiento y eso hace que no reflexiones mucho, sino que pases el tiempo con el encefalograma plano, cuanto más mejor, es como, no sé, va un poco por ahí mis pensamientos, ¿no? Como que igual justamente habría que reivindicar o tener otra cultura que sea más, que fomente el pensamiento crítico y la reflexión sobre algunos aspectos, ¿no? Que no el entretenimiento, que a veces está ahí como mezclado, ¿no?
Claro, de hecho pensaba también como relacionando con estas dos etapas o como es el... Pensaba, ¿no? Como una compañía de circo efectivamente va mucho más ligada al entretenimiento. O sea, estaba pensando, ¿no? Igual hay Héctor también que también sabe mucho, como las compañías de circo generalmente generan, o sea, entretenimiento, ¿no? Como a través de sus habilidades, pero es fundamentalmente su objetivo, ¿no? Nosotras hemos apostado por intentar ser otro tipo o aprender a ser, porque estamos en ese camino de ser otra compañía de circo que no se basa en mostrar la habilidad del cuerpo, sino poner el cuerpo al servicio del discurso, igual que todos los elementos posibles, ¿no? Como antes decía Maribel, que es un poco las formas de Yo Pública. Yo respecto a estos lugares refugio y de crear, la verdad es que no sé, lo único que me ha venido a la cabeza he pensado, en verdad, si esto si yo no pudiera, por ejemplo, en el caso mío y de Héctor, que además nuestra disciplina de circo fue mano a mano, que es acrobacia en parejas, o sea, si yo no puedo volver a subirme sobre Héctor, no habrá circo, ¿no? O sea, que quiero decir, simplemente 10.852 se quedará en el papel, o sea, que verdaderamente es necesaria para nosotras como compañía de circo llegar a quebrar esa frontera que nos separa y mira, si Héctor me tiene que escupir en la boca, que me escupa porque si no, no habrá obra de circo que estrenar en septiembre. Entonces, para nosotras el tocarnos es fundamental, ¿no? Y así como de repente lugar refugio como simbólico, como la creatividad que puede derivar, por supuesto, como ha dicho Jacobo, o a Héctor le está pasando lo mismo, ¿no? Pero hay veces también que se pueden aprovechar los periodos de crisis, no solo porque ganemos tiempo, sino los periodos de crisis para darle rienda suelta a la creatividad, ¿no? Momentos en los que somos más frágiles, ¿no? Es un buen momento también para desarrollar, ¿no? Y bueno, no sé. Sí, pensaba como, no sé si es una obviedad lo que voy a decir, pero ahora pensaba como cuando decimos que lo personal es político, también pensaba como, bueno, pero lo político también es personal, ¿no? Aunque, digo, parece un poco obvio, pero no sé, cuando pensamos en un tema político pensándolo como lo público, ¿no? Como lo que tenga que ver y lo que atañe a la comunidad, me es un problema personal. ¿No? Y por eso también surge el impulso creador, ¿no? De crear algo, porque ¿no? Como que esta frontera de lo personal y político se difumina, ¿no? Frente al refugio, como que pensaba como sobre las personas que también decidimos tener procesos creativos colectivos, ¿no? Que no trabajamos solas ni solos. Pienso que un refugio, pensando el refugio como un lugar seguro o un lugar protegido, pensaba que el cuidado con las otras personas y la ternura puede ser también un espacio de refugio creativo, ¿no? Entendiendo que yo cobijo a mi piño, a mi piña, a mi grupo. Soy cuidadoso con cómo recibo una propuesta o cómo doy una propuesta, cómo doy una indicación y todas las infinitas situaciones que se puedan dar. Sí. Luego también pensaba, de nuevo, basándonos en la premisa y lo que hablábamos al principio de que nos preguntó la compañera respecto además a nuestras propias prácticas y todo, también un lugar refugio, por ejemplo, para nosotras o, por ejemplo, para mí en lo personal es este lugar en el que yo elijo vivir, ¿no? En el que igual se me cae la conexión todo el rato y no puedo bajar a comprarme una birra si quiero porque no hay un lugar, pero también es vivir como vivimos, por ejemplo, es una práctica política, también es una decisión política, la autogestión es una decisión política, bueno, todo al final, ¿no? Todo lo que cruza nuestras vidas de forma crítica y transformadora es político y nos sirve de refugio. Y ahora, como pensando en lo que decía Benja, pensaba qué gran lugar de refugio que tus compañeras, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Como de repente qué lugar tan seguro. Dale.
Ahora. Vale, en realidad voy a recoger dos cosas que han salido, ¿vale? Que son como por un lado preguntas y por otro como reflexiones. En relación a la pregunta que ha hecho Rebeca de las masculinidades y cómo tratarlas y cómo esto podía haber afectado o no, bueno, las preguntas que os habéis hecho, quería preguntaros si, que seguro que sí, creo que sí, por cómo habláis del discurso que habéis generado, pero en todas las teorías o las teorías de género que me han parecido más interesantes en relación a las masculinidades y las bueno, a las construcciones de género, a mí me parece muy interesante resaltar que los hombres y las masculinidades, o sea, tratar a los hombres y a las masculinidades, uy, qué mal escucho, también como víctimas del propio patriarcado, evidentemente. No como verdugos, sino como víctimas. Incluso el colonizador puede ser una víctima del propio proceso patriarcal o del propio proceso. Entonces, saber si habéis abordado esta temática. O sea, como que el hombre también está atravesado por el patriarcado, igual que las mujeres, y entonces también es una víctima. Y cómo emanan también en las propias construcciones masculinas todas esas imposiciones que muchas veces hacen que los hombres se comporten así, pero al mismo tiempo se vean obligados a comportarse así y cuánto sufrimiento puede provocar esto, ¿vale? Esto por un lado. Como para que no ejercer la dicotomía tan clara entre buenos y malos, ¿vale? Sino entre construcciones sociales impuestas y aprendidas. Esto por un lado. Y luego, en relación al momento presente, que también cuando yo estuve en la de Paula y también le pregunté, porque a mí me pasa que todo lo que sucede y de todo lo que hablamos todo el tiempo lo relaciono con lo que estamos viviendo. Me resulta inevitable. Ella está hablando de su proceso y yo le pregunté, pero ¿cómo es posible? O sea, porque ella además hablaba de cosas que tenían que ver con los sentidos, entonces yo decía, ahora que tenemos, o sea, que estamos tan mermados en cuanto a los sentidos, ¿cómo este presente no, o sea, supongo que se ha permeabilizado tu obra y tal? Entonces, independientemente de que digáis, no, ha sido más o menos impermeable, yo pienso, por un lado, que todo lo que tiene que ver con el abuso de poder, ahora mismo, vamos, quiero decir, que lo que el Estado también está haciendo con las personas y con los individuos, de algún modo, y precisamente lo político y lo personal ahora está tan relacionado porque, vamos, está directamente imbricado en nuestra vida personal, las decisiones políticas, las decisiones del Estado. Entonces, no digo de una manera explícita, pero que seguro que se va a ver atravesado por esta situación. O sea, que creo que hay una réplica clara entre el abuso de poder de estos momentos y el abuso de poder que atraviesa toda vuestra pieza, seguro. Y por otra parte, bueno, esto que, por lo que decíais de que lo personal es político, en estos momentos es que es como una evidencia que las decisiones políticas afectan a nuestra libertad, básicamente. Por supuesto, por una crisis sanitaria, pero están directamente relacionadas con nuestros movimientos, nuestra posibilidad de relacionarnos y de hacer cualquier cosa. Entonces, que seguro que de algún modo se va a replicar esto. Yo estaba pensando, bueno, como se me ocurren muchas cosas, como por lo que dices, Maribel, por supuesto, bueno, ellos ahora hablarán, yo creo, como un poco respecto a sus masculinidades, que al final son ellos los que lo habitan, pero es verdad que como cuando hablábamos, que lo hemos comentado antes a propósito de lo que dijo la compañera, que estamos valorando en meter su voz, porque es verdad que aunque sus experiencias personales de ellos dos como hombres estén en la obra, la voz es una voz de mujer, que es la mía. Entonces, por eso también, o sea, bueno, y no quería concluir en nada, ¿no? Solo que quería decir como que creo que eso es importante que no, y yo lo decía, yo cuando yo le decía, vale, podemos hacer una pequeña escena sobre una reflexión que tengáis vosotros, pero claro, al loro, porque claro, es mi voz, de alguna manera, ¿no? La que vais a usar, entonces... No, por ejemplo, yo les decía, es un poco ahora mismo así como radical, pero yo les decía, a ver, momento lagrimita, qué pena dais los hombres, no, eso no vale.
lo tenéis que traer desde la reflexión, desde la duda, ¿no? Bueno, pues esta cuestión de que al final la dramaturga es una voz de mujer y tenemos que dialogar entre esa voz de mujer y ellos con sus experiencias masculinas. Quería decir eso por un lado, luego también respecto a lo que dices de que esté cruzado con toda esta crisis del COVID, seguramente, aunque nosotras con nuestra obra feminista, antipatriarcal, anticapitalista, siempre va a estar, o sea, nuestro discurso siempre va a estar sumado al ojo del espectador y de la espectadora, de cómo se esté sintiendo. Entonces, por lo tanto, tal vez tú estés viendo una obra sobre masculinidades tóxicas y todo este trato te esté remitiendo a experiencias que ya has tenido en este periodo a propósito de eso, pero efectivamente marcado dentro de esa crisis del COVID. Me lo imaginaba no tanto que viniera desde el discurso, sino como que ese sesgo, ese filtro, esa visión que haga que la obra también hable de la crisis del COVID, la del espectador y la espectadora. Y luego, por último, que eso no sé, un lector ahí si le apetece, o el Benja también, pensaba, por lo que dices de que ahora más que nunca notamos la represión del Estado, en este caso, ¿no? Y ese estado de control que además, bueno, lo que se avecina da terror. Nosotras, por nuestras prácticas políticas y personales, casi siempre nos hemos movido en la ilegalidad, siempre hemos corrido delante de la policía, hemos estado en proyectos de ocupación, por lo tanto, siempre nos hemos movido en un territorio en el que entendemos el Estado como un símbolo de represión y sus armas, que en este caso son los cuerpos de seguridad. Bueno, estamos como de alguna manera familiarizados con su carácter represivo. Con esto quiero decir que ahora es más evidente, pero según en qué círculos te muevas, antisistema, por decirlo de alguna manera, bueno, ahora digamos que es mucho más evidente igual para mi mamá, que es una señora ahí como muy así, muy encarrilada, como dice mi abuela, muy en el camino. Para ella es mucho más evidente que igual que para nosotros será igual una práctica mucho más habitual. Y nada, ya os dejo con masculinidades. Sí, o sea, a ver, pienso que la obra no habla de la masculinidad o de los hombres como víctimas, ¿no? O sea, yo creo que bajo ninguna circunstancia la obra se lo ha planteado así y yo creo que tampoco lo vamos a plantear así. Yo no me atrevería y yo creo que menos de Julia va a surgir en ese sentido. Ahora sí, por supuesto que el patriarcado nos crea corazas y esas mismas corazas son las que generan violencia, ¿no? Entonces yo pienso que claramente, o sea, claro, los hombres habitamos como esa dualidad, ¿no? Nuestras mismas cadenas son generadoras de violencias hacia otras identidades o hacia otros hombres. Pienso que lo que nosotros hemos denominado la escena entre Héctor y yo como una isla, justamente porque es una isla reflexiva de nosotros dos en la obra, es como pensar cuáles son las preguntas, no las respuestas, cuáles son las preguntas que podemos hacer nosotros como hombres frente a esta barbarie patriarcal, ¿no? Cómo entre nosotros podemos establecer otras relaciones sociales, con otros hombres, con nuestro propio cuerpo, con otros cuerpos, otras cuerpas, cuál es el hombre o la masculinidad que queremos crear en nosotros mismos y la que queremos difundir, ¿no? Como, yo pienso como yo me niego a pensarme como una víctima porque justamente me siento un privilegiado, ¿no? Como el colono tampoco fue una víctima de la colonización, sino fue un represor. Aunque hayan un montón de sesgos, ¿no? Como entiendo que estás señalando, Maribel, como hay un montón de cosas que hacen que finalmente el colono o cualquier otro hombre no se disfrute a sí mismo, no disfrute de la vida de una manera completa e integral, ¿no? Entonces, puntualmente la obra, yo pienso que más eso, como buscar como los rinconcitos, las fisuras de la masculinidad para empezar a preguntarnos sobre una nueva posibilidad de reescribir esta historia. Pero claro, más ahí, más que desde sentar como propuestas concretas o respuestas. Sí, sí. Claro, de hecho, como pensaba así como por poner un ejemplo, ¿no? Estaba pensando cuando
Nosotras también en la obra, ya lo veréis, es como difícil como revelar y no revelar, es como así un sufrir. Hacemos una relación entre la figura del dictador político, militar y de la figura del padre de en casa. Claro, esa isla, igual, no lo sabemos todavía, se preguntará si hay una posibilidad de ser un papa diferente, de no ser un papa autoritario, de no representar esa figura, pero ahí, ¿no? Como, digamos que en principio la idea es llegar hasta ahí, ¿no? Llegar a poder preguntarme, ¿puedo ser otro tipo de papa? ¿Puedo ser otro tipo de padre, por ejemplo, no? Claro, cuando hablo de víctimas, nunca en ningún caso, por supuesto, quiero decir que los hombres o los colonizadores sean víctimas para nada, pero que sí, por supuesto, pero que sí que yo, por ejemplo, me he encontrado, he tenido muchas conversaciones con compañeros que han podido sufrir hasta que han tenido como conciencia por no poder llegar a, o sea, por no querer, no compartir una construcción social en la que no se sentían identificados, que les generaba mucho sufrimiento, que me refiero a esto, como o sea, explorar en esta construcción y hacer visible que es otra construcción más a la que ha sido sometido también el hombre. ¿Entendéis lo que digo? Bueno, estamos hablando de lo mismo. Sí, pero sí. Es muy interesante buscar los caminos, las preguntas y sobre todo abrir nuevas posibilidades, eso por supuesto. De hecho, como yo en un momento lo pensé, porque efectivamente digamos que esta obra lo que pretende ahora es poner el ojo, pero no exactamente darles voz. O sea, porque, y yo como luego lo estuve planteando como a propósito igual de lo que tú dices, de tirar de ese hilo, y sería súper interesante como, claro, ves, como es, lo que decimos es un oficio, ¿no? Y lo tengo ahí apuntado, el panadero a masa, pues yo pienso ideas para obras. La posibilidad de hacer un monólogo, ¿sabes? De dirigir solo a un hombre con todas estas voces, y todas estas contradicciones, pienso que sería súper interesante. De nuevo lo mismo, Carlos, todo el rato tenemos que cortar, tenemos que elegir un fragmento de la vida que contar, ¿no? De darle una visión, bueno, sería, pero poco a poco. Yo creo que en algún momento yo también introduje ahí como un punto de debate en cuanto a lo de que venía a ser la isla, ¿no? Como de un planteamiento también, meter por ahí un planteamiento más queer, ¿no? En cuanto a que esto que has dicho de la construcción, ¿no? Al final es como hombres y mujeres, ¿no? Como de lo que está hablando la obra y como tenemos que hablar de eso porque es lo que somos y lo que, o sea, lo que igual somos nosotros o tal, pero como que es lo que hemos aprendido o en lo que nos hemos criado, ¿no? Como entonces hablar desde ahí, pero también poder visibilizar que hay otras formas de pensar que no son tan concretas y que no se basan en sobre si toda la población se debe clasificar en hombres o mujeres, ¿no? De que somos personas, de que hay abanicos, de que no es, ¿no? De la teoría de los géneros fluidos y todas esas cosas que yo creo que es interesante también como ponerlo ahí, pero también hemos tenido que ir acotando, ¿no? Como para no intentar abarcarlo todo. Y no sé, como sí, eso. Gracias. Pues no sé, Elisa, ¿quieres comentar algo? Bueno, no, hola, yo estoy escuchando y bueno, estoy maravillada. No quiero tampoco alargarlo porque es tarde y siempre dicen que más vale irse contentos que cansados. Y me está gustando mucho, me gusta un montón que hayamos profundizado tanto en el tema, ¿no? de la pieza, como es las artes escénicas políticas, ¿no? El contenido político. Pero no me gustaría irnos sin tocar un poco lo que es el tema circo, porque yo a nivel personal, ya que estamos llevando lo personal hacia el exterior, y sin que me juzguéis, sí que tenía hace unos años muchísimos prejuicios hacia el circo, ¿no? Y digo podía haber seguido teniéndolos ahora mismo y entonces mi comentario sería otro, pero mis experiencias han sido muy gratificantes, ¿no? Desde esos prejuicios me he acercado mucho y he acabado, pues mis propias piezas son dirigidas por un compañero vuestro, del España de Cirque, y mi compañera en
en la compañía es también de circo y me ha descubierto, pues eso, ¿no? Todos esos prejuicios que teníamos, como vosotros estabais ahora diciendo, de gente que vive al margen, antisistema, que pelea, que tal. También en mí iba una idea de gente caótica, que no sabe trabajar, poco profesional. Y sin embargo, he descubierto, impresionante, gente que llega más puntual que yo, súper involucrada, que legalmente lo tienen todo y que sí, estamos en contra del sistema, pero resulta que por otro lado, ¿no? Sabemos también distinguir, ¿no? Las cosas. Y me gustaría mucho que ese proceso que yo he vivido, porque sé que otras personas lo tienen también, pudiese llegar, ¿no? Al resto de la sociedad. Y se agradece un montón que les hable de pie a estas compañías, ¿no? Que mola un montón verlas en la calle, porque a mí me gusta, parece que digas que es tu lenguaje, pero que luego cuando las descubres en otros espacios, te maravillan, ¿no? Y entonces te devuelve, te quita esos prejuicios, que digo que tienen, ¿no? No, estos pasan la gorra todo el rato y tal cual y tal, y no, y de repente te descubres gente tan interesada, con el pensamiento y el coco tan bien amueblado y el corazón tan grande, que eso es otra cosa que yo quería decir, porque la gente del circo a mí me ha arropado, me ha abierto los brazos de una manera que me ha descubierto lo que es el grupo, lo que es que te acojan, lo que es la familia que viene de la vida, ¿no? Y con la que te encuentras. Y eso lo tenéis en el circo un montón. Y no querría que cortásemos sin que estuviera presente, ¿no? Que sea ahora. De hecho, es muy bonito lo que comentas, Elisa. Bueno, Héctor y yo, además de artistas, somos profes, somos formadoras de circo. Yo además hice una formación de circo social en Barcelona y siempre, o sea, el circo es una herramienta una herramienta de transformación social brutal, ¿no? Cuando trabajas con colectivos en riesgo de exclusión, incluso las propias prácticas que tenemos entre nosotras, porque yo, por ejemplo, soy profe de acrobacia de suelo, de acrobacia dúo y de circo para jóvenes. Trabajo circo con adolescentes, que imaginaros qué edades, de inseguridades de mi cuerpo, de ahí no, que peso más, que peso menos. Y es brutal, porque dependemos los unos de los otros, las unas de las otras, para poder hacer el ejercicio, simplemente. O sea, o para que yo pueda tirar un mortal, tengo que saber que tú, antes de que a mí me pase nada, te tirarías por en medio, antes de que yo me cayera, pondrías tu cuerpo. O sea, como que al final tiene unas prácticas básicas, sociales y colectivas que son, o sea, son súper, o sea, como, no sé, son súper humanas y súper enriquecedoras. Se trabaja la autoestima también. Yo también pensaba además, como por un lado, en relación a estos valores y luego el cómo usar el circo, por ejemplo, en escena. Claro, qué más verdad que tu cuerpo, que lo vive todo, que todo pasa por él, que si mañana alguien me sujeta de la mano, o sea, eso es mi cuerpo quien lo siente, aunque luego ya haya un proceso mental detrás y emocional, ¿no? Entonces o sea, os invito a que veáis el circo como una experiencia súper completa. O sea, como a nivel humano y, por ejemplo, la práctica también es brutal, también como en contacto con tu cuerpo, el desarrollo de tu fuerza. Por ejemplo, para mí, como feminista, como mujer, me dio mucho empoderamiento. La confianza que yo tengo en mi cuerpo respecto a su agilidad, su fuerza y flexibilidad, cómo incluso puedo hacer igual o mejor tareas que en principio podrían estar asociadas a hombres. O sea, ya os digo, yo estoy súper de acuerdo, hay un sesgo ahí un poco, o sea, al principio así con el circo, con un prejuicioso, pero es brutal. Y con los niños y los adolescentes, o sea, lo ves, como lo ves y es súper valioso. Por eso yo también, incluso aunque en nuestra dimensión más creativa estemos entrando en un plano como más multidisciplinar, yo soy defensora de seguir llamándonos compañía de circo, cueste lo que cueste, porque al final los métodos y las prácticas que utilizamos son las propias del circo, aunque luego en escena se vea una multiplicidad de lenguajes
no, vamos, soy defensora de no quitarme nunca esa etiqueta y defiendo a uñas y dientes el valor de nuestra profesión, que creo que es súper, súper hermoso. Yo ahí quería aportar un poco como mi visión romántica, ¿no? Porque luego hay muchas experiencias, pero no como por ejemplo de cuando Julia y yo estuvimos trabajando en un circo de carpa, en el circo mediterráneo, como yo lo que rescato del circo es como esa capacidad de autogestión y de autoorganización, es decir, allí trabajamos en un circo que era de un colega y lo hacíamos todo, o sea, quiero decir, montabas la carpa, la desmontabas, conducías los camiones, limpiabas los baños, hacías las palomitas, vendías las entradas, te ibas por la mañana a repartir la publicidad, actuabas, saludabas al público después dándole la mano, ¿sabes? Como que digamos que es el yo me lo guiso, yo me lo como, con una práctica de vida en comunidad, porque al final estábamos en caravanas o durmiendo en la carpa, ¿no? Como que igual una precariedad muy, muy grande, pero una vida muy intensa, ¿no? Y muy familiar y con muchos valores de eso, de compartir y de entre todas podemos, ¿no? Como eso. Y creo que también un poco como hasta hace 2 días, igual que no ha habido mucho apoyo de parte del Estado al circo, los espacios más guapos de circo que ha habido en el territorio español ha sido en Ocupas. O sea, los gimnasios más guapos han sido en Cucucha, en Bilbao, en la Macabra y en la Nave Espacial en Barcelona. Y todo esto ha sido autogestionado por la gente que se ha dedicado a la profesión, porque tenemos unas necesidades espaciales muy grandes y obviamente yo solo no puedo gestionarme una nave de 1000 metros cuadrados. Y se ha hecho siempre, pues, o a través de la ocupación o a través de asociaciones de circo, como la que puede haber en Valencia o en Alicante o en casi todas las ciudades así más grandes, incluso ahora ya en muchos sitios, y todas suelen ser movimientos asamblearios que se organizan para tener un espacio, ¿no? Como que tenemos, yo lo veo así muy románticamente, esa práctica como en nuestra profesión o nuestra pasión, que es el circo. Yo incluso, perdón, no, yo sé que estamos acabando, pensaba que incluso que sepáis que porque nosotras estudiamos circo, que eso a veces lo decíamos de coña, lo decíamos de coña en nuestro primer espectáculo, lo de esto también se estudia y es cierto, nosotras estudiamos en Madrid una formación profesional y luego la especialidad en Suiza. Es brutal como cuando te enseñan a hacer circo, lo mismo aprendes a hacer el pino que te enseñan a ponerte las luces, a hacerte el sonido, a lo que dice Héctor, levantar la carpa, a construirte la escenografía. O sea, creo que somos unos autodidactas por defecto, ¿no? Y polifacéticos. Y luego en mi caso personal, por lo que decías también, Elisa, de los horarios y tal, yo tengo una disciplina férrea que me permite no tener un jefe, que bueno, de hecho muchas veces Benja, Héctor o la gente más cercana a mí, incluso puede llegar a ser un problema el que tú seas tu propia jefa, pero me ha enseñado todos estos años a autogestionar mi tiempo, mi tiempo laboral, mi entrenamiento, mi tiempo para escribir, o sea que de hecho todo lo contrario, ¿no? La disciplina y por supuesto, claro, la pasión que nos mueve es muy grande, sí. Muy bien, pues gracias. A ustedes, ¿no? Claro, a vosotras. Muchísimas gracias. Bueno, Pues sí, muchísimas gracias. Os veremos en septiembre. Nos vemos en septiembre. Vale. Ahí antes de estaremos. acabar, Elisa da el pie para hacer el gesto este que está tan guay. Me he perdido. Ah, que a nos gusta aplaudir porque parece que los aplausos que tienen el confinamiento se han apoderado, ¿no? Un poco, y el aplauso en el teatro tiene un significado muy grande, ¿no? Y es el aprecio que obtenemos. Pues gracias. Yo iba a decir que Julia
podía decir nuestra frase de final de espectáculos para acabar. A ver, a ver. No sé, no me digas esto porque no sé cuál es. Dale. Tu última frase de los aplausos. Ay, no sé cuál es, gitano, lo ¿La siento. tú, Héctor? Otro plano. Joder, la que tienes en la sudadera que te regalé. Pero voy a tener que ir a buscar. ¿Es sin vosotras, puntos suspensivos? Sí, esa. Nada, siempre decimos, eso sin vosotras, esto no sería posible, haríamos el idiota y la idiota y además solas, lo que sería mucho peor, así que este último aplauso es para vosotros y vosotras por estar ahí. Muchas gracias. De verdad, dar las gracias y, bueno, y en particular a Jacobo, porque, bueno, yo me siento así como en deuda de amor por él, hacia él, por abrazar nuestro trabajo y darnos una oportunidad. Bueno, eso para mí es súper importante. Después de Yo Pública, bueno, esa llamada y esa invitación a Graners, así lagrimita y de verdad que es súper importante para nosotras y nada, llevamos a Inestable en el corazón. Por parte de Maribel y de Jacobo, que somos al final los que decidimos. ¿Verdad? Porque... Perdón, Maribel, es que siempre hablo con Jacobo. Sí, lo sé, no te preocupes. Estamos acostumbrados, Maribel y yo, a eso. Estamos acostumbrados a eso, no te preocupes. Os agradecemos que sigáis y que estéis con nosotros. Y eso es maravilloso y va a ser un espectáculo increíble y estaremos ahí para apoyaros. Claro que sí. Gracias. Vale. Bueno, nos vamos ya, ¿no? Gracias. Adiós. Chao a todos, muchas gracias. Adiós, Ruth, bonita. Adiós. Besitos a todas y a todos.